Buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Eduardo Enrique Sutawich y este es mi video sobre la maqueta de la replicación del ADN. El ADN es la molécula fundamental que almacena y transmite la información genética en todos los organismos vivos. En el corazón de la biología molecular se encuentra el dogma central, el cual nos describe el flujo de información genética en tres procesos claves: la replicación, la transcripción y la traducción. Este dogma explica cómo el ADN se copia para perpetuar la información genética, cómo se transcribe en ARN para convertir esa información en un formato más utilizable y cómo se traduce en proteínas, las moléculas ejecutoras de la vida. De estos procesos, la replicación del ADN es el primer paso y la base de la continuidad genética. Antes de que una célula pueda dividirse, debe duplicar su ADN para asegurar que cada célula hija reciba una copia complementa e idéntica del genoma. Este proceso no solo es crítico para el crecimiento y la reproducción, sino también para la estabilidad genética a lo largo de generaciones. La replicación del ADN es un fenómeno asombrosamente preciso y dinámico que involucra una orquesta de enzimas y proteínas trabajando juntas para abrir la doble hélice, sintetizar nuevas cadenas suplementarias y ensamblar moléculas completas. En este video vamos a explorar y profundizar cómo ocurre este proceso, desglosando cada etapa, la cual son la iniciación, elongación y terminación, y destacando a los actores esenciales que la hacen posible. Conocer la replicación del ADN no solo nos permite entender cómo se perpetúa la vida, sino también cómo surgen las mutaciones, las bases de la evolución y los mecanismos que sustentan muchas enfermedades genéticas. Es aquí, en este fascinante mundo molecular, donde comienza la historia de la vida. Antes de comenzar los pasos, debemos saber cuáles son los actores de la replicación. Comenzamos con las topoisomerasas. Estas alivian la tensión por encima de la horquilla, rompiendo transitoriamente las cadenas de DNA. Las helicasas catalizan el desenrollamiento de los ácidos nucleicos de la doble cadena. Las ADN polimerasas catalizan la reacción entre el hidroxilo 3 de un residuo de desoxirribonucleótidos del DNA a la cadena cebadora y el fosfato a un DNTP en dirección 5'3'. Las primasas copian una cadena molde de DNA para formar un producto polinucleótido. Las ADN polimerasas 1, con su actividad dexonucleasas, realizan la translación de la muestra. Las DNA ligasas catalizan la formación de un enlace fosfodiéster entre un extremo 3' hidroxilo y un extremo 5' fosfato de la muestra. Y las proteínas de la unión de una sola hebra SCB evitan reasociación prematura de las hebras de DNA. Iniciamos en la iniciación, el cual es el comienzo del proceso. Aquí la replicación del ADN inicia en regiones específicas del genoma, llamadas orígenes de replicación. Estas secuencias son reconocidas por proteínas especializadas que preparan el ADN para la replicación. Iniciamos en la identificación del origen. En procariotas, como la Escherichia coli, hay un único origen de replicación denominado ORIC. En eucariotas, debido a su genoma más grande y complejo, existen múltiples orígenes distribuidos a lo largo de los cromosomas. Aquí iniciamos la apertura de la doble hélice. La proteína helicasa en procariotas llamadas DNAB es responsable de desenrollar la doble hélice de ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Para evitar que las hebras se vuelvan a emparejar, las proteínas de unión a cadenas sencillas SCB estabilizan las hebras separadas. La apertura del ADN formando una estructura llamada horquilla de replicación, donde se llevará a cabo la síntesis de ADN. Después pasamos por la relajación de la tensión. A medida que la helicasa desenrolla el ADN, se genera una tensión súper enrollada en las regiones adyacentes. Esta tensión es aliviada por las topoisomerasas, que cortan y vuelven a unir las cadenas de ADN. Y pasamos por la preparación para la síntesis. La primasa, un tipo de ARN polimerasa, sintetiza pequeños fragmentos de ARN llamados cebadores en ambas cadenas de ADN. Estos cebadores proporcionan un extremo 3' OH libre necesario para que las ADN polimerasas inicien la síntesis. Ahora pasamos por la elongación. Esta es la fase en la que se sintetizan las nuevas hebras complementarias del ADN de formas semiconservativas. Este proceso ocurre de manera simultánea en ambas hebras,
aunque con diferencias importantes debido a la orientación antiparalela del ADN. Iniciamos por la síntesis de las hebras. Las ADN polimerasas, en procariotas, son las enzimas principales responsables de la elongación. La síntesis ocurre en dirección 5' a 3', añadiendo nucleótidos suplementarios a la hebra molde. Después se divide en dos, la hebra líder y la hebra rezagada. En la hebra libre o adelantada, la síntesis es continua, porque la dirección de la replicación coincide con la dirección de la apertura de la horquilla, mientras que en la hebra rezagada, la síntesis es discontinua, porque la dirección de la replicación es opuesta a la apertura de la horquilla. Esto da lugar a la formación de pequeños segmentos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. Una vez sintetizados, los cebadores del ARN son eliminados por la ADN polimerasa 1 en procariotas, y los espacios resultantes son rellenados con ADN. Finalmente, una enzima llamada ligasa une los fragmentos de Okazaki, formando una hebra continua. Las ADN polimerasas poseen actividad de corrección, hexanucleasas 3' a 5', lo que les permite eliminar nucleótidos mal incorporados y garantiza la precisión del proceso. Ahora pasamos por la última fase, que es la terminación. La replicación culmina cuando las horquillas de replicación se encuentran o llegan a regiones específicas y se detiene el proceso. En las procariotas, en las bacterias como la E. coli, la terminación ocurre en la región ester, donde proteínas como TUS bloquean el avance de las horquillas de replicación. En eucariotas, la terminación es más compleja, debido a los múltiples orígenes de replicación. Las horquillas adyacentes se fusionan completando la síntesis del ADN. Para concluir, la replicación del ADN es un proceso maravillosamente complejo y coordinado que garantiza la continuidad de la información genética en todas las formas de vida, desde la apertura de la doble hélice hasta la unión de los fragmentos finales. Cada etapa está cuidadosamente regulada por un conjunto diverso de enzimas y proteínas. Este proceso no solo es crucial para la supervivencia celular, sino que también representa uno de los mayores logros evolutivos en términos de precisión y eficiencia.